Me llamo Antonio Javier González Díaz, soy de Castrillón, he vivido en San Juan de Nieva toda mi vida y entré en la Universidad Laboral en noviembre de 1956. Mi ingreso en la Universidad Laboral fue como consecuencia de unas becas que salieron anunciadas en el periódico, y en la actualidad soy el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral de Gijón. Me llamo Luis Fernández González, entré en la laboral en mayo de 1966. En el 77 me incorporo como profesor aquí y paso a ser el primer jefe de talleres laico que hay en la laboral cuando se van los jesuitas. Entro a trabajar en la laboral en el año 77 y sigo trabajando hasta hoy. He vivido todas las transiciones de la laboral desde entonces hasta ahora. Bueno, la inmensa mayoría, por no decir todos, éramos hijos de trabajadores y que veníamos pues de todas las, yo creo, de toda la geografía nacional. Yo soy un alumno un poco atípico de la Universidad Laboral porque no soy reclutado por un programa social, sino que vengo por interés. Yo desde muy pequeño quería ser ingeniero y alguien convence a mi padre que para ser ingeniero hay que empezar siendo oficial industrial. La mayoría de los alumnos eran internos y calculo que bueno, el primer año alrededor de 300 y luego esa cifra fue subiendo hasta llegar alrededor de los 1000 alumnos, ¿no? Bueno, nos encontramos en esta sala de gran luminosidad, que sigue de alguna manera pues la trayectoria del resto de las salas, del resto de los talleres diseñados por Moya, también con luz cenital. Y si mal no recuerdo, este lugar fue en su momento un frontón y luego una cancha polideportiva. Quisiera recordar que en el frontón incluso se llegaron a jugar partidos del Campeonato de España de pelota, cuando en Gijón había una gran afición, destacando un fenomenal pelotari que se llamaba Arguzi. Aquí había un taller un poco especial, que era el taller de afilado. Cuando yo hice oficialía, un tornero o un fresador se afilaba sus herramientas. Con el tiempo, el afilado en las herramientas fue desapareciendo porque hoy en día se trabaja con placas perdidas que se gastan y se usan y se cambian, y el taller fue languideciendo. Y ya cuando llegó la obra esta de hacer el centro de arte, prácticamente había desaparecido y se había hecho un experimento de hacer construcción metálica en marquetería de aluminio y ese tipo de cosas. Era una nave un poco singular en el taller porque es la única nave que le faltaba iluminación por un lateral. En esa pared estaba el frontón y las ventanas laterales le faltaban por un lado. Eran por una nave un poco más oscura. Pero su singularidad venía que era la nave de fresadoras. La laboral se montó para hacer oficialía industrial sobre 3 especialidades: ajuste, torno y fresa, que además eran muy diferentes y que los jesuitas se permitían clasificar a los alumnos según los considerasen buenos ajustadores, buenos fresadores o buenos torneros. Los fresadores eran unos personajes como los más anárquicos del sistema. La fresadora es una máquina que te obliga a establecer estrategias muy diversas, mientras que el torno es muy repetitivo, de estructuras de trabajo muy cerradas. Éramos los disciplinados, por decirlo así, y los ajustadores eran los habilidosos manuales. O sea que esta nave fue una nave de evolución, quizá porque era el sitio menos deseado, porque era la última y estaba con menos luz. Pues fue una nave que sirvió para muchas experiencias. Había 20 máquinas para 20 alumnos, porque afortunadamente era una época en la que había una máquina para cada alumno. Y esas secciones estaban asignadas a profesores, porque en aquellos momentos un profesor hacía tantas horas de trabajo que llenaba la jornada. Y entonces las secciones tenían prácticamente el nombre del profesor. Bueno, estamos ahora en una zona que podemos considerar como de almacén y que vemos a nuestra espalda pues un portón que era por donde se hacía el acopio de materiales, no solamente aquí, sino que comunica con la rampa y con toda una zona de terrazas que todas ellas tienen acceso a los
los talleres que tenemos a continuación de este tabique. En todos los talleres, aparte de eso, hay unas escaleras que van a la parte inferior, donde se disponía, entre otras cosas, pues de almacén, y también se disponía pues de duchas, se disponía de taquillas y se disponía de lavabos. Se podía hacer un desplazamiento desde el primer taller, que tiene acceso desde el patio central, hasta el último, por esta zona central, por esta zona que tenemos aquí, todo continuo, con lo cual era de una gran rapidez, y desde aquí pues tenía acceso al resto de los talleres, ¿no? Bueno, estamos en lo que fue el polideportivo, pero este es uno de los locales de utilización tardía. La laboral no se puede imaginar como algo que se nos entregó llave en mano con todas las instalaciones en uso. Es más, cuando vinieron los primeros alumnos, los talleres no tenían máquinas. O sea que una de las primeras labores que hubo que hacer fue precisamente acondicionar esos talleres. Y hubo zonas que quedaron, porque la obra de la laboral se cerró de forma abrupta, que quedaron sin ocupar, y esta fue una de ellas. De hecho, yo como alumno no conocí esto como polideportivo. Esto se inaugura como polideportivo en los años 70. Y estuvo siempre un poco al margen de los talleres. No se entraba directamente desde los talleres, se entraba fundamentalmente desde fuera, y se vivía un poco fuera de los talleres, no estaba incluido en la dinámica de vida de los talleres. Cuando llovía, los alumnos que venían a educación física pasaban por los talleres, entonces sabíamos que era el polideportivo, pero está un poco fuera del margen de lo que es el funcionamiento de los talleres. Bueno, pues estamos en un lugar que tiene mucha historia, porque aquí, en su momento, estuvo el primer taller de soldadura. Teníamos soldadura oxiacetilénica y también teníamos soldadura eléctrica. Empezó dando cursos de lo que hoy se llama formación para el empleo, de formación ocupacional de soldadura. Y nació como una nave en donde se hacían cosas que no estaban en la enseñanza reglada. De esa actividad surgió el crear una especialidad de formación profesional de soldadura que se ofreció al Ministerio y se aprobó. Y aquí nació para toda España la formación profesional de soldadura de la ley del 70. Y entonces aquí nació un taller de tratamientos térmicos que se montó por el mismo procedimiento. En ese taller trabajé yo sábados y domingos siendo estudiante para ponerlo a punto. Que sí que pasábamos todos los alumnos para hacer unas mínimo de prácticas de soldadura. El espacio estaba habilitado para tener aproximadamente 40 alumnos, que era un aula, y había como, podríamos decir que dos filas de cabinas, completamente individualizadas cada una de ellas, con el puesto completo, y ya con las medidas de seguridad, o sea que teníamos nuestro cierre con unas lonas o con un material plástico. Cuando aquí se había trabajado solo por la soldadura, la ley del 90 decide que la formación se haga en soldadura y calderería a la vez. Y entonces, como este era un espacio muy amplio donde se podía hacer mucho ruido sin que resonase, se convirtió en el taller de calderería y nació lo que hoy es el taller de calderería, que también lo que son los talleres escolares presenta una diferencia muy importante que en un principio casi no se nota. Tiene un puente grúa. ¿Qué tontería que tiene un puente grúa? Pues que puede manejar piezas que pesen más de 200 kilos, que es lo que pueden mover entre 3 o 4 alumnos. Todo taller aquí tenía un aula para que se pudiesen hacer las explicaciones conceptuales que se necesitaban. Como este era un taller muy ruidoso, las aulas estaban ahí encerradas, pero además servía para tener una especie de supervisión sobre todo lo que se hacía. Y debajo de esas aulas estaban todos los talleres, todos los laboratorios de tratamiento, de ensayos. Llegó a haber incluso una cámara blindada de plomo donde podíamos hacer radiografías con isótopos radiactivos, porque claro, cuando se metió la soldadura y cuando se quiso tecnificar la soldadura, lo siguiente que se planteó es que la soldadura que no se ensaya y no se controla no sirve. Y entonces aquí nació un centro de ensayos no destructivos en el que se podían hacer cosas que no se puede hacer en ningún sitio de Asturias. Una cámara forrada de una chapa de plomo de 4 milímetros no la había en ningún lado. Bueno, aquí estamos en un sitio un poco privilegiado porque tenemos acceso a 3 talleres muy diferentes. Este que nos queda aquí debajo empezó siendo el taller del preaprendizaje. Los alumnos que venían a estudiar oficialía
los traían en edad escolar. De hecho, hubo un grupo escolar aquí con maestros cuando se montó la universidad laboral. Y entonces hacían un preaprendizaje industrial, aunque iban a ser alumnos de metal, lo hacían en madera. No porque aprendiesen a trabajar la madera, sino porque la madera era más barata y más fácil y más rápida de trabajar. Entonces aquí hubo un taller de carpintería en el preaprendizaje. Y detrás están las antiguas naves de carpintería, donde los primeros años se montó un taller por el cual pasamos haciendo prácticas bastantes alumnos, incluso salieron en el año 60, entre el 56 o 55 y 60, se formó por lo menos una promoción que sacaron el título de maestros en carpintería. La organización del taller era con bancos de carpintero individualizados, una zona donde teníamos las máquinas con la tupí, la sierra de cinta, etcétera, donde uno de los profesores no quitaba ojo, es siempre vigilante de lo que podíamos hacer. Y después, por encima de esas escaleras, hay unos talleres que nunca tuvieron el nombre de talleres, recibían la consideración de laboratorios. ¿Por qué razón? Porque la ley del 70 supone, frente a la ley del 55, que era como donde había nacido esto, donde tenía la oficialía de ajuste, torno y fresa, supone la introducción de los automatismos en la mecánica, y lo hace a través de la neumática y de la hidráulica. Y los profesores que, habiendo nacido como torneros o como fresadores, se meten en la aventura de esa automática, se instalan ahí. Duró pues también prácticamente hasta que se hizo esta obra del Centro de Arte. Este es un taller un poco especial porque era el taller de electricidad. La Laboral se hizo como un centro para formación de mecánicos, concentrado en mecánicos y yo diría cantieléctricos. Los que la diseñaron tenían miedo que la electricidad resultase atractiva para los futuros estudiantes de mecánica y entonces apartaron el taller de electricidad. La Laboral tenía una distribución de electricidad muy complicada porque compraba la energía a 24.000 voltios, la transformaba a 10.000 y la repartía por el centro a 10.000 y después la volvía a transformar otra vez. Entonces mantener esa red en los años 60 y 70 era una obra complicada. Y entonces los profesores de electricidad tenían casi más misión de mantenimiento del centro que de dar clase. Tiene posiblemente la mejor vista de todo el centro, era muy luminoso y tenía unas pequeñas oficinas aquí en el fondo, donde el profesor guardaba sus cosas y después tenía un conjunto de mesas uniformemente repartidas hasta el final, donde había un almacén. La influencia de la Laboral no es local en cuanto a los títulos, la gente que forma, sino que repercute en todo el territorio español. Y de hecho, cuando hay aquí una reunión de antiguos alumnos, vienen de todos los sitios. Pero sí tiene una incidencia directa sobre las empresas. Por lo menos hasta finales de los 70 y posiblemente en parte de los 80, la repercusión de este centro, curiosamente, fue más de apoyo a la industria local que directamente al mercado laboral, porque sus alumnos viajaban, eran alumnos de toda España y volvían a toda España. Mi padre era tornero y para mí pues la profesión de tornero o de mecánico era algo muy cercano, y eso ya digo, con una dosis de cariño alta, ¿no? El mero hecho de venir a la Universidad Laboral y poder disfrutar de unos talleres mejores y que los que tenía donde trabajaba mi padre, por ejemplo, pues eso producía una gran satisfacción. Que tú tuvieses un domingo a las 6 de la tarde las ganas de venir a trabajar en algo y vinieses y te quedas hasta las 3 de la mañana y no pasase nada, porque estaba el centro abierto y había gente despierta y había unos guardias a la puerta, eso le daba una vida especial. Para mí, personalmente, la Laboral tiene la gran significación de que yo descubro lo que es la fabricación. Yo de pequeño quería ser ingeniero, pero yo asociaba lo de ingeniero a ser inventor. Yo posiblemente estaba influenciado por el Cyrus Smith de la Isla Misteriosa y yo quería ser una persona que resolviese asuntos construyendo cosas. A mí me parece que 50 años después debemos de sentirnos orgullosos porque creo que hemos devuelto a esa sociedad que tanto nos cuidó en aquellos momentos, que hemos devuelto pues, con creces esa gran ayuda y ese gran favor.